Muchas gracias por la invitación. El, el tema es de nevus a melanoma. ¿Cómo pasamos de los nevus a melanoma y cómo es y por qué es tan importante hacer imágenes en lesiones sospechosas de tumores? Y en el capítulo de imágenes de la Sociedad Peruana de Oftalmología es muy importante, además de fomentar el desarrollo y las habilidades no solamente clínicas, sino también el entendimiento de clarificar las imágenes y el cual es un soporte enorme para nosotros también. Eh, Empiezo yo esta charla mostrándoles este caso de este paciente, el cual tiene una lesión hiperpigmentada en la arcada temporal superior. Nos hemos utilizado de una retinografía a color y miren ustedes esta otra lesión, una lesión enorme en forma de hongo que termina totalmente ocupando el espacio intraocular y que se terminó enucleando. ¿Cómo pasamos de esto a esto en este tipo de lesiones que son importantes poder, eh, poder describirlas y hacer el seguimiento de ellas? ¿Por qué es que esto ocurre? Debemos recordar que los nevus son lesiones benignas y los melanomas son evidentemente, como sabemos, una lesión maligna. Y en el trayecto, un porcentaje de ellas se transforman a melanoma y o están en un proceso de transformación y que el hacer imágenes nos va a ayudar a poder discriminarlo. Por lo tanto, examinar y hacer imágenes es importante y les voy a ir mostrando los casos que voy a compartirlos con ustedes. Miren ustedes este paciente, como inicialmente habíamos comenzado, una mujer de 42 años, 2020, y en el examen, en el screening, se encuentra esta lesión con una área hiperpigmentada, ¿sí? De características de un borde irregular. Vean ustedes también hay unos puntos hiperreflectivos en la superficie característicos de Drusen. Y esto suele ser un nevus coroideo, una lesión que puede ser hiperpigmentada o hipopigmentada, melanocíticas o amelanóticas, y el cual el diámetro puede ser alrededor de 1 a 20 milímetros y las alturas puede ser menor a 2 milímetros. Esto es habitualmente lo que uno puede corresponder a esta lesión. Vean ustedes esta característica, pero cuando uno empieza a hacer las imágenes cambian totalmente el comportamiento y patrón de esta lesión. Que en una retinografía a color uno puede ver la hiperpigmentación en la autofluorescencia, esta desaparece o es muy poco perceptible, hay una isoautofluorescencia o una hipoautofluorescencia. En el IR es mucho más notorio la lesión y está bastante bien correspondiente con la retinografía a color. Cuando uno hace la tomografía OCT, lo que uno va a encontrar es que la lesión es eminentemente coroidea. Vemos el epitelio pigmentario, que es la capa más hiperreflectiva, y vemos nosotros que hay una hiperreflectividad coroidea con una sombra acústica posterior a nivel de las imágenes de la coroides, con alteraciones en el EPR característicos de Drusen en su superficie. Vean que esta lesión es totalmente plana, no hay ninguna sobrelevación en este caso. Vean ustedes ahí características y el EPR puede tener irregularidades y o alteraciones en características de Drusen. En un corte no es suficiente, siempre es necesario hacerle los cortes
tangenciales longitudinales, importante para poder buscar algunas otras características que nos puedan interesar. En este caso, en un corte vertical, vean ustedes que se mantienen esas características de esa sombra hiperreflectiva que es posterior. Además, angiográficamente también tiene otros cambios. Por ejemplo, acá en una imagen de indocianina, vemos que la lisión se mantiene constante, bastante bien delimitada, sin cambios en los tiempos. Aquí solamente tengo un solo nivel, pero esta se mantiene sucesivamente, como en este caso, en un tiempo intermedio y un tiempo tardío, el cual la lesión con la indocianina se mantiene en esas características. Les voy a mostrar otro caso adicionalmente. Miren ustedes también la misma característica que vimos en el otro paciente, solo que esto es más cerca a la papila del nervio óptico, es hiperpigmentada, arcada temporal superior. Angiográficamente, este ya es con fluoresceína. La lesión se mantiene constante sin ningún cambio. Una hipofluorescencia persistente en todos los tiempos. Y si uno hace una tomografía, vemos nosotros también las mismas características, vemos alteraciones en el EPR, y esta es una paciente de 68 años de edad. Vean ustedes también que las mismas características que describimos en el NEBUS respecto a la sombra am, posterior. Y vean ustedes también que a diferencia de la lesión plana que vemos que esta está sobreelevada en estos márgenes, ¿no? Entonces, o es plano o es sobreelevado. Puede ser plana la lesión del nevo o puede estar sobreelevada. Entonces, hay ciertos criterios que nos van a decir cuándo yo estoy pensando que esta lesión puede ser un momento de transformación. Se dice que tiene más de 2 milímetros, 2,5 milímetros, ya empezamos a tomar como una característica importante. Pero tenemos que ver que no es lo único cuando uno analiza a los pacientes con nevus. Las características con el tiempo cambian. Y los Shields evaluaron 3.422 nevus consecutivos de presentación, lo agruparon en tres grupos, en los cuales veían cómo eran las características. Aquellos venían menos de 20 años, de 20 a 50 años, mayor de 50 años. Por tanto, tomar una retinografía de nuestros pacientes es importante, porque no va a ser lo mismo encontrar un nevus en un paciente menor de 20 años, que de 20 a 50 o mayor de 50. Los mayores de 50, como en el caso del paciente que les mostré también, tienen abundante material de depósito en la superficie, lo cual nos habla de cronicidad, sobre todo predominantemente de drusen. También hay cambios hipopigmentarios periféricos a los periféricos, que son característicos en este grupo de pacientes, donde la lesión en criterios nada más que clínicos no han habido ningún cambio. No estoy hablando del tamaño, que eso puede esto variar también. Vean ustedes también de 20 a 50 años, hay la cantidad de drusen en la superficie es de menor cantidad y casi ausente en los pacientes de menores de 20 años, tanto en las formas eh, amelanóticas como melanóticas. Y este caso que les muestro es una paciente de 58 años. Miren esta lesión enorme, pero no hay otras características más. Vemos abundante drusen en su superficie, una sombra enorme, predominantemente coroidea, con alteraciones en la neuroretina, con alteraciones en el EPR. La autofluorescencia nos muestra un halo peritumoral
con cambios de hipoautofluorescencia e hiperautofluorescencia. Y esta lesión es relativamente, con una altura relativamente grande. Nosotros reevaluamos, le hago su ecografía, pero siempre yo pido siempre una opinión con quien hemos estado juntos en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas viendo estos pacientes con la doctora Quesada, paciente con el que hemos compartido la parte ecográfica, y ella evalúa y las alturas de esta lesión, que es 2,3 milímetros, vean ustedes que tiene una hiperreflectividad y una reflectividad interna media alta. Y cuando nosotros evaluamos este en función del tiempo, vemos que desde enero a julio no ha variado, se mantiene en las mismas características. Entonces, ¿los nevos pueden crecer? Sí, es posible, los nevos pueden crecer. Sin embargo, cuando estos crezcan, es un indicador presumible potencial de malignidad. Los reportes del COMS, del estudio más importante que se hizo ya en el siglo pasado, al inicio de los, final de los 80, inicio de los 90, pues encontró que el crecimiento sí es importante. Por lo tanto, el seguimiento en ese tipo de pacientes es muy importante. Y ellos vieron en el largo del tiempo que los nevos crecen, pero mira, crecen en años. Cuando los Shield presentaron estos casos, 23 años después, la lesión, esta perifobial, había crecido sin ningún otro signo de malignidad importante. Y a esta otra lesión que están descritas en este artículo, pasaron 17 años después. Entonces hay que considerar otros factores más para el crecimiento. Y este es un caso nuestro, paciente de 32 años, una lesión amelanótica, fue enviado con nosotros con un antecedente de tratamiento de tuberculosis, el cual se consideró esto como un granuloma coroideo en tratamiento con tuberculosis y con una disminución de la agudeza visual con fluido subretinal alrededor y esta lesión amelanótica. Nosotros le evaluamos, encontramos fluido subretinal, alteraciones en el EPR y 4 meses después esta paciente, porque se fue a hacer su tratamiento con la tuberculosis, estaba siendo evaluada y la respuesta de la tuberculosis era todavía discutible. Sin embargo, manifestó la pérdida de la visión, se vino preocupadísima y la lesión en solo 4 meses había crecido enormemente. Vean ustedes la ecografía de inicio con la ecografía 4 meses después de la lesión que había crecido, con los patrones y el desprendimiento de retina adicional. Este paciente es un melanoma melanótico. Nosotros tuvimos que nuclear el caso y el crecimiento de un nuevo coroideo se va en mucho tiempo, no en meses. Eso es una característica que valorar en nuestros pacientes. Si es la primera vez que vemos, yo suelo evaluarlo 3 meses después. ¿Cuál es la tasa entonces de transformación a melanoma? Eso es más o menos de 1 a 8.000 según los estudios, pero hay que considerar ciertas características de cómo es que está ocurriendo esto. ¿Qué factores están incluyendo? Para ello hicieron múltiples estudios al respecto y encontraron una mnemotecnia que podría ayudar, donde encontraron que ciertos factores como el grosor, el margen al disco óptico, alteración de la visual, la presencia de pigmento o de líquido podría ser un patrón importante, ya que la presencia de estos factores incrementaba el riesgo de melanoma.
y plantearon una mnemotecnia que posteriormente se tradujo en buscar a los melanomas oculares haciendo imágenes. To find small ocular melanoma, do imagine. Esto es importante para nosotros porque es un acróstico donde la T es de thickness para evaluar tumores mayores de 2 milímetros, y eso lo puede ver uno perfectamente con el ultrasonido, buscar fluido subretinal, que uno puede valorarlo con el OCT, las alteraciones de síntomas de la visión, de pérdida de la visión, con las pruebas de agudeza visual, buscar pigmento naranja con la autofluorescencia, buscar el hueco que produce el melanoma, que uno puede encontrarlo con ultrasonido, y el diámetro mayor a 5 milímetros, que perfectamente uno puede encontrarlo con una fotografía clínica. Por lo tanto, las pruebas son importantes y miren ustedes este caso de este paciente, de un paciente de 76 años, en el cual vemos una lesión en el polo posterior. Vean esta lesión y lo envían porque la agudeza visual está en 20/40. Le hicieron su ecografía, dijeron que era, sí, es un nevus, evidentemente, tenía una lesión de 2 milímetros y que este se podría observar. Entonces, ustedes vean acá que el paciente podría irse, pero habría que recordar que tenemos que evaluar no solo el ultrasonido o la retinografía que nos está hablando del diámetro, evaluarlo con un OCT para ver la presencia de fluido vacío. En- entonces, entonces, nosotros lo que hicimos fue un examen de autofluorescencia. Vemos que no había ningún cambio, pero sí esta hipoautofluorescencia evidencia de restos de fluido subretinal, ¿sí? Y esto de acá nos mostraba con el OCT la presencia de fluido subretinal con esta lesión, con este corte a nivel de esta lesión. Entonces teníamos varios factores. Ese es la angiografía, una hiperfluorescencia, ¿sí? Marcada, no habitual en los casos de los nevus. Y esto tenía pues, las características de un nevus en transformación. Estaba alterando la agudeza visual, había presencia de fluido subretinal, tenía ya un tamaño crítico de 2 milímetros, es que estaba un nevus en transformación a transformación maligna de melanoma. Los nevus pueden afectar la visión, sí, estos pueden afectar sobre todo los que están, lo que se presenta a nivel subfoveal, mucho más que los extrafoveales. Y cuando nosotros estamos frente al melanoma, nosotros debemos considerar qué otros factores pueden desencadenar esto. La presencia de los melanomas es muy variada y distribuida. Predominantemente están en la periferia superior nasal y temporal, y pueden ser algunas características como asociada a melanosis oculodermal, como en este caso de este paciente, que después lo sometimos a radioterapia. Puede haber alteración en los colores de los ojos, en el iris. Los iris claros son predominantemente la presencia mayor de melanoma, y la asociación con algunas actividades que el paciente tenga, el color de los ojos, la dificultad para broncearse y antecedentes laborales, sobre todo en nuestros pacientes que se dedican a la soldadura sin las medidas respectivas. El CONUS nos enseñó que los tumores de melanoma pequeño, mediano y grande son muy importantes a considerar,
porque de ellos depende básicamente lo que después vamos a iniciar el tratamiento. Vean ustedes ecográficamente con un melanoma grande, con la forma clásica que nosotros acostumbramos a ver, que es en la forma de champiñón, que es la imagen inicialmente les mostré, o en la cual ven ustedes este material naranja en la superficie del tumor, predominantemente, ¿sí? Y pueden ser melanóticos o amelanóticos, que se pueden ver esta presencia, este material con la autofluorescencia, la hiperautofluorescencia de color naranja en el fluido, que es la presencia de fluido subretinal, la presencia de druses. Y la hipoautofluorescencia nos puede mostrar atrofia del EPR. Otros cambios importantes también, que esta lesión va a producir lo que se llaman esas vellosidades a nivel de los segmentos externos de los fotorreceptores, con cambios también a nivel del material de depósito, a nivel del EPR y sus alteraciones respectivas. Muy bien. Y estos otros casos de melanoma, en el cual importante ya la angiografía para ver la doble circulación, no está presente en todos los casos, sin embargo, en un 30% de los casos puede ver. Y lo importante en este caso que es la ultrasonografía, la ecografía, sobre todo para valorar la reflectividad interna que tienen estas lesiones. Predominantemente es media a media baja, que normalmente se describe, ¿no? Muy bien, en algunos casos tenemos que llegar a enuclear, ya de acuerdo a las características que se les explica a los pacientes. Y bueno, y estos ya básicamente es cuando se utilizan nosotros los tratamientos respectivos, ¿no? Muy bien. Y esto es el último caso que les quería mostrar. Es un paciente que describimos con una lesión bastante grande, una ecografía de un melanoma. La ecografía de modo A nos mandaba que está la media baja, bastante baja. Tuvimos que nuclear al paciente, una lesión bastante grande, ya en forma también de hongo. Y bueno, está bastante bien. Es una paciente joven de 33 años. Aquí ve usted en su implante, ya enucleado totalmente. Año y medio después, viene nosotros tenemos seguimiento cada 3 a 6 meses, ecográfica y tomográfica y por resonancia. Vean ustedes estas lesiones múltiples de metástasis. Me llama la atención porque ella había sido evaluada previamente ya por oftalmología. Entonces, y me llamó la atención de que a veces no haber podido describir alguna lesión previa y desafortunadamente tengan que llegar a pacientes ya con enfermedad avanzada y que posteriormente con un compromiso de la vida, ¿no? Entonces ya es una metástasis por melanoma. Por lo tanto, hay que hacer imágenes, hay que examinar a nuestros pacientes. ah, los nevus se pueden transformar a melanoma, es importante valorar eso y muchísimas gracias. Doctor David Cruzado, muchísimas gracias. Gracias, doctor David. Excelente, excelente conferencia y sobre todo tan didáctica. Gracias. Muchas gracias. Muy Y bonita vamos conferencia, a doctor. pasar, Muchas gracias. vamos a pasar entonces ahora, sí, Malena, para presentar a Sí. nuestra segunda invitada. Así es. A la doctora María Fernanda. Así es, la doctora María Fernanda, un ratito, que quiero presentarla. La doctora María Fernanda Sánchez, jefa del Servicio de Ecografía y Estudios Especiales del Hospital Oftalmológico Dr. Laglece de la ciudad de Buenos Aires, directora de la carrera de especialista en oftalmología de la Universidad de Buenos Aires. Realmente es un gran honor tenerla con nosotros y nuevamente muy agradecidas estamos por haber aceptado la invitación.
Bueno, es un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer. Bueno, yo voy a hablar de algunos casos de metástasis coroideas, ¿sí? A ver si ahí está. Ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno, los Sí, objetivos de doctora, se la ve muy bien. presentación, gracias, son evaluar casos clínicos de metástasis coroideas, como decía, y considerar la importancia del ultrasonido tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de patología oncológica ocular. Este es un caso de un paciente masculino de 69 años que fue derivado al servicio de ecografía por presentar una lesión sólida en el ojo izquierdo. Los médicos que lo evaluaban, los oftalmólogos, sospechaban que podía tratarse de un melanoma melanótico o de una metástasis. Como dije, como antecedente tenía el antecedente del carcinoma colorectal. Cuando le hicimos la ecografía encontramos esta masa, esta lesión sólida de alta reflectividad, con las características de una metástasis coroidea, con además desprendimiento de retina seroso asociado. Acá vemos que esto es en el año 2022, pero además le encontramos al paciente en el examen dos lesiones en el cuero cabelludo. Acá vemos una de las fotos. Esto nos llamó la atención y sospechábamos que podía tratarse, por cómo eran las lesiones, de una posible metástasis. Estuvimos buscando bibliografía porque el oncólogo nos refería que era imposible que hubiera una metástasis de cáncer de colon en el cuero cabelludo, y en la bibliografía encontramos pocos casos, pero había de carcinomas, pero generalmente renales. Entonces pedimos que le hicieran, nuestro diagnóstico fue de metástasis coroidea del cáncer de colon, y pedimos la anatomía patológica de la lesión del cuero cabelludo. Y evidentemente dio positiva para metástasis de cáncer de colon. Entonces, en el año 2022 le hicimos diagnóstico de metástasis coroidea. El oncólogo realizó tratamiento quimioterápico en el 2023 y el oftalmólogo que tenía a cargo a este paciente además quiso colocarle una placa de braquiterapia. Entonces, había todo un dilema, ¿no?, entre el oncólogo y el oftalmólogo con respecto a esta indicación. Acá vemos la imagen en el 2022 y luego de la colocación de la placa de braquiterapia, vemos que ecográficamente cuando me llega a mí, veo que la lesión había disminuido de tamaño, la base estaba apenas un poquito más elevada, el desprendimiento de retina seroso había aumentado y acá vemos la otra imagen con el modo. Entonces, como dije, la biopsia de la lesión del cuero cabelludo dio positiva para metástasis. Acá vemos la imagen del 2022 y acá vemos luego de la colocación de la placa, fíjense esta zona. En esta zona se le había colocado la placa. Si bien hubo una reducción leve del tamaño, lo volvimos a ver al año siguiente con muy mal estado general y con esta ecografía, donde ya tenía un desprendimiento de retina total, que acá lo ven en embudo, y una lesión que, si bien era más plana, estaba totalmente extendida de manera anular. Lo que llamaba la atención era que se extendía esta lesión hacia el sector anterior. Y acá vemos en ese mismo año, en el 2024, un PET donde da un compromiso eh, sistémico importante, donde nuevamente da la actividad hiperintensa, hipermetabólica, perdón, porque es el PET, a nivel del cuero cabelludo, y además tenía otras zonas de hiperactividad metabólica a nivel del mediastino, en la cola del páncreas, que se correlacionaba también con los hallazgos a nivel de la tomografía computada. Como les dije, como yo veía que se extendía hacia el sector anterior, le realicé una ultrabiomicroscopía donde vemos compromiso del cuerpo ciliar, y fíjense esta imagen, ¿no?, en un corte casi transversal, donde se ven, a mí me causó realmente impresión ver que esto parecen como si fueran vellosidades colónicas, ¿no? Fíjense cómo está todo comprometido el cuerpo ciliar. Pero yo le encontraba además una lesión sobrelevada a nivel del limbo, conjuntiva y esclera también,
que pensaba que podía estar relacionada. Buscando la comunicación, y esto me lo dio el ultrasonido, encuentro que acá esta lesión invade el ángulo y se extiende a todo este sector. Cuando veo esto, pongo al paciente, acá vemos la lesión en el cuerpo ciliar y cómo desplaza el lente intraocular que tenía colocado. Lo pongo en la lámpara de hendidura y evidentemente acá vemos todo el compromiso también de la superficie ocular. Entonces esta fue una metástasis de cáncer de colon que no solamente fue coroidea, sino que también invadió el cuerpo ciliar, el segmento anterior y la superficie ocular. Realmente este paciente terminó falleciendo lamentablemente. Este es otro caso de una paciente de sexo femenino de 45 años de edad que consulta por disminución de la visión en el ojo derecho. Como antecedente tenía cáncer de mama. Cuando me llega a mí, estos son todos pacientes que veo en la actividad privada. En noviembre del 24 le tenía dos lesiones, una que era un poquito más voluminosa en el polo posterior ambas y esta otra, acá está el nervio óptico, y un desprendimiento de retina seroso asociado. Esta es, no puedo ver bien, a ver, porque tengo acá las fotitos, ahí está. Esta es una imagen también del mismo año donde se ve la lesión más sobrelevada. Lo característico en mi práctica, y he visto un montón de casos de mujeres con cáncer, con metástasis de cáncer de mama, son estas, que a veces se ven poco sobrelevadas las lesiones, como vemos acá, pero esto me ha llamado siempre bastante la atención, que lo vi en la mayoría de los casos, y es este aspecto eh, como atigrado en el fondo de ojo, ¿no? Muchas veces cercano a las metástasis. Y acá vemos el desprendimiento de retina serosa. Esta paciente acude nuevamente posteriormente y vemos que la lesión había aumentado de tamaño. Y esas dos lesiones, esto fue casi al año, en abril del 2025, vemos que esas dos lesiones se habían hecho confluentes y ocupaban todo un gran sector del globo. Fíjense el aumento de tamaño. En un sector tenía un desprendimiento coroideo también y un desprendimiento de retina seroso bastante importante y mayor al anterior. Nuevamente, el médico a cargo decide, además del tratamiento oncológico, colocarle una placa de braquiterapia. Y acá vemos post placa, esto fue en abril y esto fue en julio de este año, hace poquito que la vi. Inmediatamente posterior a la colocación de la placa, se produjo lo mismo que en el paciente anterior, una rápida reducción del tamaño de la metástasis, pero bueno, hasta acá llegamos y veremos cómo progresa esa lesión. Acá tenemos otro caso también de una mujer con antecedentes de cáncer de mama que viene al hospital por disminución de visión. Esta sí es una paciente hospitalaria, fíjense, la imagen característica, ¿no? La forma característica, el desprendimiento de retina seroso, la reflectividad alta. Esto dejé los datos para que vean, es el mismo corte, la misma paciente. Esto es en el año 2022 y esto es en el año 2023. Fíjense, solo con el tratamiento quimioterápico que realiza el oncólogo, la gran reducción de tamaño y con una gran mejoría de la agudeza visual por la reducción y la casi desaparición del desprendimiento de retina, ¿sí? Esta paciente llegamos a verla el año pasado y las lesiones prácticamente eran imperceptibles. Realmente, si no hubiéramos hecho el seguimiento, no hubiéramos nunca podido decir que esta paciente había tenido metástasis coroides. Y esto es importante porque los oncólogos muchas veces utilizan los pacientes que tienen metástasis coroides este estudio, el ultrasonido, que como saben es no invasivo, como para monitorear la efectividad del tratamiento sistémico. Como les decía, casi llegaron a desaparecer estas lesiones y a los pocos meses nuevamente comenzaron a crecer y eso servía a los oncólogos para ver el cambio en el esquema de tratamiento. Entonces yo realmente me cuestiono, ¿no? Y me pregunto si realmente vale la pena a estos pacientes colocarles placa de braquiterapia cuando muchas veces las lesiones exceden, ¿no? El tamaño de lo indicado para la colocación de las placas. Pero bueno, he tenido pocos pacientes a los que
con metástasis a los que se les ha colocado placa, pero bueno, estamos haciendo un estudio para ver estadísticamente, a ver si esto realmente funciona o no. Este es otro caso interesante que también lo presenté en el Panamericano, porque este es un paciente que acudió a la guardia del hospital, paciente masculino de 64 años de edad, que consultó por dolor y disminución de la visión en un ojo. Y estas eran las lesiones que tenía. Fíjense, se ve como una lesión quística, con, con esta lesión sólida que se ve como racemosa, como un acúmulo de celulitas. Y en la ultrabiomicroscopía encontramos esta lesión que comprometía el borde pupilar del iris con estos quistes alrededor. No comprometía la córnea, pero estaba en contacto con ella. Como antecedente, tenía una posible tuberculosis pulmonar y nuestro diagnóstico fue metástasis. Lamentablemente, este es otro paciente que también falleció y la anatomía patológica de las lesiones también tenía metástasis cerebrales, era de carcinoma de células de pulmón, pequeñas de pulmón. Y este es otro caso también muy interesante de un paciente que tuve hace varios años de sexo masculino de 17 años de edad que había tenido un osteosarcoma de rodilla. Esta era la lesión inicial. Fue amputada la pierna derecha, fíjense las imágenes, ¿no? Eh, donde se ve el edema, quistes hemáticos, infiltración ósea, típicas del osteosarcoma. Vemos tomografía y resonancia, y consulta al mes por disminución de la visión con ojo rojo y todo un sector de inflamación en este sector temporal del ojo derecho. Y esta es la ecografía que realizamos hace varios años de esto. Y fíjense, tenía una lesión sólida, también casi con las mismas características de lo que veíamos en la tomografía y en la resonancia, donde se ven esas imágenes como hipoecoicas, como quistes dentro de la lesión, y esas otras de alta reflectividad con sombra, como en espículas óseas. Lamentablemente muchos de estos pacientes que nosotros tenemos son pacientes hospitalarios y los perdemos, o sea, en muchos casos no llegamos a tener la confirmación por anatomía patológica porque o lamentablemente fallecen o, como les decía, como son de un medio hospitalario, muchas veces no los perdemos y no podemos hacer el seguimiento para completar el diagnóstico. Esto es un caso muy raro, yo lo consulté en su momento con el doctor Materín, y estuvo de acuerdo en el diagnóstico de metástasis, pero lo curioso de esto es que la mayoría de las metástasis coroideas son de carcinomas, y en este caso es de un sarcoma. Y este es el primer caso que yo encontré en la bibliografía, que data del 1947, publicado de una metástasis ocular de un sarcoma. Así que bueno, para concluir, el ultrasonido es una herramienta fundamental tanto para el diagnóstico, para el seguimiento y tratamiento de patologías oculares y entre ellas la patología oncológica. Y como siempre digo, ¿no? A pesar del advenimiento de nuevas tecnologías, nuevos estudios y nuevos avances, el ultrasonido, siendo un método que se basa en ondas físicas, mecánicas, acústicas, que hace tantos años que usamos, sigue siendo en muchos casos imprescindible e irreemplazable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy excelente charla, muy simpática, muy interesante. Muchísimas gracias, doctora María Fernanda, realmente Sí, excelente y súper interesante. Y gracias por compartir realmente con nosotros. Y quisiéramos saber si es que en el público tenemos algunas preguntas. Al parecer no. O de repente hay algún comentario. Comentario, doctor David. Sí, quería comentar y reafirmar lo que la doctora María Fernanda Sánchez ha comentado. Para nosotros es importantísimo la ecografía ocular.
sigue siendo, primero porque es un examen que está a la mano, como decía el doctor Mario Latorre, está a la mano del oftalmólogo, para poder primero plantear presunciones diagnósticas, y luego también la ecografía tiene también su parte también de complejidad al momento de plantearse el uso del modo A, el VM, que necesariamente yo recurro siempre a las expertas que tenemos acá, la doctora Quesada, la doctora Malena, que ayudan y en mi caso, de la parte oncológica, nos permiten a nosotros tener un mayor criterio de diagnóstico y sobre todo de que estamos nosotros sospechando de una lesión. Los tumores intraoculares, en el caso del melanoma, difícilmente, casi en 95% de los casos, el diagnóstico suele ser clínico y necesitamos nosotros valernos también de las herramientas que tenemos a disposición. Así Excelente. es, doctor. Y yo creo que hay algo que es muy importante y como lo has dicho muy bien, David, tenemos esta herramienta de la ecografía ocular estandarizada, que a través de ella nosotros podemos hacer realmente el diagnóstico tisular y sobre todo para poder determinar si estamos frente a una lesión maligna o una lesión benigna. Sabemos que hay características muy similares ecográficamente como por ejemplo un hemangioma, un melanoma o una metástasis. Pero sabemos que es a través justamente del modo A que nosotros podemos claramente, con un porcentaje muy alto, de estadísticamente de determinar si es benigna o es maligna. Y esto es de gran ayuda para el paciente. Igualmente proponemos, y ya lo sabemos, que todo paciente oncológico debe tener una ecografía ocular. Es decir, muchos tumores realmente primarios que a veces pueden estar alejados del ojo, no están realmente libres de hacer metástasis a distancia. Entonces, todo paciente oncológico no solamente debería pasar por un examen clínico, oftalmológico con un fondo de ojo, que es definitivamente el gol estándar, sino también el que podamos nosotros, ¿no?, realizar una ecografía, porque a veces hay metástasis periféricas, ¿no?, que podrían ser muy pequeñas y que a veces no las visualizamos nosotros justamente en el examen, a veces oftalmológico, Exacto, ¿no? Y eso es exacto, Gabriela. importantísimo. Yo, todos los pacientes que vienen a mi servicio con una sospecha de lesión sólida, no solo se les hace la ecografía, sino que se los dilata y se les ve el fondo de ojo. Eso es fundamental, siempre. Yes. Y muchas veces, como en estos casos, algún caso que presenté, se ve la primera manifestación de la patología oncológica a nivel ocular. Y a partir de ahí empezamos a estudiar al paciente para ver dónde está el primitivo. Exactamente, y eso es importante porque muchas veces los pacientes cuando no tienen un compromiso de la visión central o no hay un compromiso de la mácula, a veces lo pasan. Entonces, como bien lo dices, tenemos que examinar la retina periférica. Es sumamente importante. Y yo siempre me acuerdo y de alguna manera siempre lo he presentado cuando hemos hablado de metástasis, ¿no? De que muchos pacientes que ya tienen, recordar, metástasis pulmonar, el 80% de las probabilidades de tener metástasis coroidea. Entonces, esos pacientes tienen sí o sí que pasar realmente por el oftalmólogo. Y recordar, ¿no? Que nadie está libre. Justo siempre recuerdo mi casito de la metástasis de mama en un paciente varón, ¿no? Como hizo una metástasis ocular coroidea, que también los varones no están libres de hacer cáncer de mama y hacer metástasis. Así es, obviamente.
Tal cual, lo que Importantísimo. vos decís es muy importante. Yo tuve hace poco una paciente a la que siempre insistía que quería hacerle el fondo de ojo dilatada y nunca podía, porque no estaba ocupada, porque no podía, porque quería evitar la dilatación, solo le podía ver el fondo de ojo con el directo. 10 décimas de visión y le encontré un melanoma a nivel del ecuador que no le daba ningún síntoma. Como vos decís, con el examen bajó con oftalmoscopía binocular indirecta. Totalmente asintomática y con 10 décimas de visión. Así es, y Importantísimo. importante y definitivamente no olvidar que nosotros somos oftalmólogos y que la clínica es mandatoria. Recordar que las imágenes son herramientas diagnósticas, ¿no? Y que no podemos dejar de hacer nuestros exámenes y dejar a veces estos pacientes pasar, ¿no? Y como bien también nos explicó David, ¿no? Que estas pequeñas lesiones que a veces son los nebus de repente muy pequeños, siempre al paciente decirle que debe tener sus controles, que no dejar, inclusive tenerlos, yo a veces los tengo en agenda apuntado con teléfonos para llamarlos y decirles ya le toca, ¿no? Porque a veces subestimamos. Y eso es muy importante que nosotros como oftalmólogos no subestimemos. Como yo digo, es mejor pecar por exceso que por defecto, ¿no? Así Como es. bien nos los han explicado realmente ustedes, ¿no? Y es triste llegar a ver lesiones tan grandes cuando realmente hubiera sido ideal haberlos visto en su inicio, ¿no? Y el seguimiento es Bien. fundamental. Importantísimo estar siempre atentos a la clínica, sobre todo, y no olvidar, ¿no? Que nosotros podemos hacer una ayuda para poder hacer una buena disquisición, pero que básico es tener pues la clínica y hacer un buen examen oftalmológico. Muy bien, creo que realmente estamos muy, muy felices y muy honrados con la presencia de nuestros dos conferencistas y agradecerles infinitamente por el tiempo que han tomado, por la preparación y que nos han enriquecido realmente a todos. Hemos tenido muy buena asistencia porque definitivamente esto es lo que vemos el día a día. Y la idea es que definitivamente tenemos que estar muy atentos y muchas gracias. Esperamos tenerlos muy pronto y no olvidar de invitarlos próximamente a Temuco, ¿no, Malena? Así es. Así es. En Temuco, por favor, en el mes de noviembre, los esperamos ahí, esperamos poder encontrarnos del 12 al 14. Eh, Estoy en la parte sur de Chile, en una ciudad muy hermosa, una región muy bonita y que donde podamos compartir junto a todos ustedes las experiencias que día a día vamos teniendo con nuestros pacientes. El compartir y el poder hacer este tipo de eventos y estas charlas nos enriquecen a todos. En realidad, muchas gracias a los dos, porque las charlas han estado muy, muy interesantes. Y realmente vemos cómo es de importante tener de la mano la clínica y poder hacer, efectivamente, como dice el doctor Davis, el seguimiento con las imágenes, el seguimiento ecográfico, como ha mostrado la doctora María Fernanda. Qué importante es tener eh, ir viendo cómo se va desenvolviendo y cómo se van desarrollando los casos a través del tiempo. Muchas gracias a ustedes, fue un placer compartir esta noche estas dos charlas y gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes. Los esperamos el próximo primer lunes del siguiente mes con una nueva reunión del grupo de imágenes de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Gracias, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Y Buenas gracias, noches. gracias, gracias. Y a cuidarse del frío. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias. gracias. Un gusto, gracias.